Mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, hoy vamos a escuchar el mensaje de los arcturianos. Saludos. Cuando aprendes más sobre tu propia felicidad, es cuando puedes compartirla con los demás, porque puedes encontrarla y acceder con facilidad a ella. Sin embargo, si nunca compartes la felicidad con los demás, te será difícil encontrarla dentro de ti mismo. Si quieres comprender a la felicidad, primero debes permitirte sentirla en el interior de tu propio corazón y mente. La felicidad no se puede comprar, tampoco se puede regalar, pero cuanto más la brindes a los demás, más podrás encontrarla en lo profundo de ti mismo. A través de la felicidad puedes curar la tristeza y el dolor, especialmente si la compartes con los demás. Hay momentos en tu vida diaria en que la felicidad es natural y automática. Hay momentos en la vida de cada uno que les es más fácil recibir, recordar y dar felicidad a los demás. De hecho, cuanta más felicidad brindes a los demás, más la podrás sentir dentro de ti mismo. En los momentos en los que estás rodeado de felicidad, te es más fácil encontrar tu propia felicidad. Si quieres compartir felicidad con otros humanos, primero tienes que sentirla bien en ti mismo. Comienza compartiendo felicidad con tus mascotas, otros animales, la naturaleza y todas las demás formas de vida, de modo que empieces a sentirte muy bien. La felicidad se puede encontrar en las realidades de la tercera a la quinta dimensión, y en tu cotidianidad tridimensional, a menudo se trata de algo divertido, importante o amoroso que llega a tu vida diaria. La felicidad en tu cuarta dimensión puede llegar a ti a través de una actividad creativa, diversión con amigos, sueños informativos, meditaciones o simplemente una buena noche de sueño. La felicidad puede expandirse y reverberar a través de las dimensiones para hacer felices a más personas y mascotas. La camaradería con los demás se fusiona como una unidad a través de la felicidad compartida. Hay ciertos momentos en los que se puede experimentar felicidad con más facilidad, como durante las vacaciones con la familia o con amigos. Sin embargo, a veces puedes experimentar bastante infelicidad si te encuentras solo o sin la compañía de tu familia o amigos. ¿Qué pasaría si siempre pudieras saber si alguien es feliz o infeliz? Sabemos que muchos de ustedes que leen y escuchan este tipo de transmisiones ya tienen esta habilidad. Lo sabemos porque nosotros, los miembros de su familia galáctica, así como los integrantes de su familia humana, nos conocemos todos. Entonces, como seres de las dimensiones superiores e integrantes de la familia galáctica, tenemos la capacidad de compartir juntos nuestra felicidad. Por supuesto, muy a menudo tu ser humano olvidará que tú también eres un ser de las dimensiones superiores que, en simultáneo, vive como una expresión de las dimensiones superiores, a través de tu actual ser tridimensional. ¿Qué pasaría si pudieras recordar a tu ser de las dimensiones superiores? Podrías recordar cómo comunicarte regularmente con tu ser superior, para ayudarte con tu propia felicidad. Sin embargo, debido a que te pierdes en los desafíos diarios de tu yo tridimensional, te olvidas por completo que, de vez en cuando, debes compartir tu felicidad a ti y a los demás, tomando a cada momento a través de tu sintonización con tu propio ser de las dimensiones superiores. Con amor, bendiciones, somos los arcturianos. Mensajes espirituales de amor y luz. Ahora, seguimos escuchando el mensaje de los telosianos. Saludos queridos hermanos y hermanas de la Tierra. En este ahora hemos venido a hablarles de los posibles eventos en su planeta, de los meses y tiempos por venir.
Muchas veces les hemos hablado de perturbaciones climáticas o geológicas que pueden ocurrir debido a la transformación del planeta Tierra. La Tierra se está transformando, está viviendo otra vida, la que llamamos la nueva Tierra. Ya les hemos explicado qué es y qué será la nueva Tierra. Entiendan que a medida que la Tierra se convierte en un ser de luz mejorado, no puede permanecer en sus actuales energías y forma geológica. En pocas palabras, con esto queremos decirles que el suelo de su planeta cambiará gradualmente. Todo esto se debe a la subida de las aguas de los mares y océanos, también a la contaminación que su planeta respira. Sepan que la contaminación de fábricas, arroyos, ríos y océanos tiene un impacto muy importante en la transformación de la Tierra. A través de la contaminación que impacta en los arroyos, ríos y océanos, hará que gradualmente algunos de ellos vayan secándose debido a la muerte de la vida interna de las plantas acuáticas, peces y de otros animales que viven en el agua. La desecación de estos ríos provocará una transformación de la vegetación que los rodea, y en ocasiones, incluso transformará estos lugares en zonas desérticas. Un trozo de tierra que se seca puede, en algún momento, volverse tan seco que se resquebraje, rompa, caiga a los océanos o cree otros trozos de tierra que serán diferentes a los que han conocido. Así es como se pueden formar nuevos continentes, más grandes o más pequeños, puede transformar totalmente los países, e incluso puede dividirse en varias partes. Por supuesto que esto no va a pasar mañana, pero ahora ya está comenzando a ver en ciertos lugares de la Tierra, la creación de cambios a nivel geológico. Ya se está viendo en varios lugares, que los terremotos crean rupturas cada vez más grandes en las profundidades de la Tierra. La acentuación de estas fracturas dividirá las zonas de la Tierra que no son océanos, tal como mencionamos antes, crearán otros continentes o nuevas islas de diferentes tamaños. Todo este proceso es parte de la transformación geológica de la Tierra. Pero también hay cambios climáticos, como la sequía generada por la contaminación de un lugar determinado, que provoca más calor en esa zona. Las roturas en el suelo de la Tierra provocarán cambios en las corrientes de energía que fluyen a través de estas áreas y otras más. Queridos hijos de la Tierra, su planeta está pasando por un gran cambio, que por el momento todavía no es visible, sin embargo, es cada vez más claro. Entiendan que no queremos crearles miedo, pero es un proceso que ocurrirá, por eso es muy importante que protejan su planeta. A través de muchos años hemos venido diciéndoles que necesitan proteger su planeta, que dejen de excavarlo y de convertirlo en un juguete lucrativo con lo que se benefician unos cuantos. Les hemos pedido que dejen de hacer sufrir el cuerpo del planeta, con todos los químicos que lo inyectan. A ti, que eres humano, no te gusta que te inyecten sustancias nocivas en tu cuerpo, así que comprende que a la Tierra tampoco le gusta ni lo acepta. Muchas veces les hemos mencionado que la Tierra es un ser vivo, y una mayoría lo entiende, sin embargo, deben tomar acciones para dejar de rociar con químicos sus jardines y cultivos, por el propósito de matar a pequeños insectos, e incluso ahuyentar a algunas aves. Eres responsable de la salud y la felicidad de tu planeta, deberías haber comenzado a cuidarla hace muchos años, porque la Tierra te cuida lo mejor que puede, a pesar del sufrimiento que le causas. La llegada de la nueva Tierra está ocurriendo ahora. El ser humano todavía estaba demasiado enfocado en el materialismo, en la comodidad de la vida, como para salir de su capullo de bienestar sobrevalorado. Durante estos 2 últimos años ha sido necesario un acontecimiento muy delicado que los ha inquietado, para que pudieran comprender que hay muchas cosas, que no son solo de sus vidas y deseos, sino también de la vida de la Tierra. Nos alegramos cuando vemos que en un gran número de escuelas, se inicia a los niños pequeños en el amor a la naturaleza y a los animales. Esto ya es un gran paso para que las nuevas generaciones de niños comprendan y respeten la nueva Tierra. Queridos hermanos y hermanas de la Tierra,
Les agradeceremos que se cuiden, amen y respeten, pero que también cuiden, amen y respeten su planeta. Los acompañamos con gran amor, somos los Telosianos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.